Si no me había dado cuenta, buenas tardes a todos y a todas, que tenía la cámara apagada. Estamos para arrancar, ¿eh? Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la presencia. Antes que nada, vamos a agradecer, por supuesto, la presencia del doctor Omar Zafrain en la continuidad de este ciclo de charlas sobre teoría del delito. El día de hoy, el tema que se va a abordar es sobre tentativa. Es un tema muy interesante, lo que tiene que ver con una forma empleada de ecuación típica y las discusiones, entre muchas otras, del campo de lo punible y de lo no punible. Antes que nada, por supuesto, enfatizar nuestro agradecimiento al doctor Zafrain por su colaboración, por su permanente colaboración. El doctor Zafrain, muchos de ustedes por supuesto lo conocen, tiene una destacada trayectoria en el Poder Judicial, en la actualidad es defensor general del Departamento Judicial de La Plata, es profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, entre otras, y nos va a hablar sobre el tema, como ya dije, de la tentativa. Quiero además agradecer, por supuesto, a la Asociación de Magistrados, al Instituto de Derecho Penal, a su director, sus demás integrantes, al Instituto de Derechos Humanos y, de nuevo, a todos los participantes. Aclararles una modalidad de intervención en este caso, que va a ser a través del chat, en la medida en que la charla se vaya desarrollando, ustedes pueden plantear así algunas inquietudes, sin perjuicio de que al finalizar podamos habilitar los audios para hacer algún tipo de intervención más directa. Esto tiene que ver también con que sea de alguna manera más fluida la charla en sí. Doctor Zafrain, muchísimas gracias y le doy la palabra. Bueno, gracias Ernesto. En realidad el agradecido soy yo por que me brinden este canal de comunicación con todos los compañeros de trabajo. La verdad es que por uno u otro motivo muchas veces este diálogo se hace dificultoso, así que bueno, celebro este mecanismo que han ideado desde la Asociación de Magistrados. Así que bueno, Ernesto, muchas gracias, lo mismo Manuel, gracias Silvina, gracias Wendel. Bueno, como adelantaste Ernesto, vamos a hablar de una de las dos formas ampliadas de adecuación típica, así surge de una antigua denominación de Soler, refiriéndose tanto a la tentativa como a la participación, tal cual lo explicó en la primera clase de esta segunda parte Daniel Martínez Astorino. Hablamos de forma ampliada porque, bueno, los tipos ustedes saben que están pensados con un único protagonista y con un hecho consumado, pero a través de estas extensiones, si se quiere, que surgen de la parte general del Código Penal, se amplía el alcance de los tipos de la parte especial y se extienden lateralmente en lo que se refiere a la participación y se extienden a momentos anteriores a la consumación para alcanzar a la tentativa, precisamente, que de otro modo, si no existiera una norma como el artículo 42, no sería punible, ¿verdad? Aclarando un poco lo que dijo Ernesto, a lo mejor si uno se reserva las preguntas para el final, queda algo en el tintero, así que no tengo inconvenientes en que a través del chat, si alguien tiene una duda acerca de lo que dije, lo introduce a través del chat y yo, si puedo, lo vamos resolviendo. Bueno, lo que me gustaría aclarar en primer lugar es desde qué marco vamos a abordar el fenómeno de la tentativa. Obviamente estamos hablando de un abordaje dogmático, pero claro, lo que ocurre es que cuando hablamos de dogmática, tampoco muchas veces los penalistas nos ponemos de acuerdo acerca de qué queremos decir, ¿no es cierto? Yo les voy a leer dos definiciones de dogmática, y si alguno intuye a qué autor se refiere cada una, quién es el autor que ha concebido cada una de estas dos definiciones, si tiene ganas,
casi como en un juego de adivinanzas me lo dice. Definición número 1. La dogmática jurídico-penal es la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización y elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. Por su referencia al derecho vigente, esto me parece que es central, y por sus métodos, se diferencia de la historia del derecho penal y del derecho penal comparado, pero también de la política criminal, cuyo objeto no lo constituye el derecho como es, sino como debería ser en cuanto a una adecuada disposición para sus fines. Piensen en un autor que pudo haber dicho esto y si tienen ganas participan en esta adivinanza. Y tengo una segunda definición de actividad dogmática que a mi juicio, bueno, difiere bastante de la primera. Según esta segunda definición, la labor de los juristas está orientada también y ante todo a la crítica externa de los sistemas vigentes. La historia dogmática conoce variados ejemplos de modificaciones del derecho positivo derivadas de la continua crítica externa de los sistemas existentes. De modo que, según la primera definición, básicamente el objeto dogmática, el objeto de estudio de la dogmática son las normas vigentes. Eso y solo eso, nos gusten o no. Y en cambio, en esta segunda definición que les leí, en realidad la dogmática tiene como propósito la construcción intelectual de determinados principios del derecho penal y que no necesariamente van a coincidir con el derecho vigente, porque tal vez una de las mayores funciones de la dogmática es criticar a la ley vigente y eventualmente conseguir la modificación de ellas. ¿Alguno sospecha sobre todo de la primera definición? ¿A quién puede corresponder? Bueno, les digo, yo les quería tender una trampa porque seguramente pensarían que corresponde a Soler, porque Soler dijo esto, pero nadie cayó en mi trampa. En realidad está definiciones de Roxin. Claus Roxin, Derecho Penal, parte general, tomo 1, página 192, en la edición del 2015. La segunda definición, la que afirma que sus construcciones no se van a atar al derecho vigente, corresponde a Marcelo Sancinetti. Teoría del delito y disvalor de la acción, página 49. Yo, según me refiera a una u otra institución, voy a usar uno de los dos conceptos de dogmática, pero anticipo que preferentemente me voy a manejar con definiciones que encajen en la primera, ¿verdad? Tratar de que todas mis afirmaciones se funden en el derecho vigente y no en otras teorías, y no en vacíos legales o en derechos positivos que no sean el vigente en nuestro país. Así que es tal vez una propuesta un tanto más modesta que la de hacer un pasaje teórico por distintas posturas que se han dado en materia de tentativa. Bueno, si vamos a arrancar con el derecho vigente, entonces no podemos obviar recordar el artículo 42 del Código Penal, que define la tentativa como el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su acción, pero no lo consuma por causas ajenas a su voluntad. Se asocia entonces esta definición con las penas del artículo 44. De esta definición, la teoría ha extraído la presencia en este concepto de
elementos objetivos y subjetivos. Pero me parece que es central, antes de meternos en los problemas interpretativos que tiene esta institución de la tentativa, tratar de formularnos una pregunta y de responder, si es posible. ¿Cuál es el motivo por el cual la tentativa debe ser punible? ¿Qué sistema de ideas está usando esta cuestión de que no solo debe ser punible el delito consumado, sino también el delito tentado? ¿Por qué me pregunto esto? Porque, bueno, no necesariamente la tentativa debería ser punible. Tomemos, por ejemplo, como ejemplo los distintos sistemas contravencionales en donde la tentativa no es punible. De modo que el hecho de que se extienda la punibilidad de la tentativa depende en definitiva de una decisión de política criminal. Hay, por supuesto, varias teorías que intentan justificar el por qué hay que castigar la tentativa. Tenemos una teoría objetiva que parte en definitiva de la necesidad de que tenga plena vigencia el principio de lesividad. Ustedes saben que el principio de lesividad es el que legitima el poder punitivo del Estado en la medida en que una conducta afecte a un bien jurídico, y se extrae del artículo 19 de la Constitución Nacional. Si los delitos de daño deben ser penados efectivamente porque se ha puesto en peligro el bien jurídico, en los delitos de tentativa la justificación está dada, si en los delitos de daño se ha dañado el bien jurídico, en la tentativa lo que justifica la punibilidad es que el bien jurídico ha corrido un serio peligro. Este punto de vista de la teoría objetiva tiene algunas ventajas, porque además, por supuesto, de respetar el principio de lesividad, permite distinguir distintas penalidades entre el delito tentado y el consumado. A mayor afectación del bien jurídico, mayor pena; a menor afectación del bien jurídico, menor pena. Ahora también esto de en el riesgo que ha corrido el bien jurídico tiene algunas desventajas. ¿Por qué? Y bueno, porque si el fundamento de la pena está dado en que el bien jurídico ha corrido peligro, también deberían ser punibles los actos preparatorios, porque tal vez un peligro más alejado que la tentativa, pero también los actos preparatorios generan un peligro, y en consecuencia deberían ser punibles. Otra desventaja, entre comillas, yo me permito dudarlo, pero otra desventaja sería que si respetáramos a rajatabla esta teoría objetiva, tendríamos que concluir que la tentativa inidónea no debería ser punible, porque por definición la tentativa inidónea no pone nunca en peligro el bien jurídico. Entonces, según este fundamento objetivo, no debería ser punible la tentativa inidónea. Otra desventaja que tiene fundar la punibilidad de la tentativa en esta teoría objetiva tiene que ver con que también debería castigarse la tentativa culposa, si se me permite el oxímoron, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque la verdad es que quien circula a 200 km/h en una autopista también pone en peligro la vida y la integridad física de sus semejantes. Así que también debería castigarse esta puesta en peligro de los bienes jurídicos. Si hay una teoría objetiva, por supuesto, hay una teoría subjetiva. ¿En qué funda la teoría subjetiva la punibilidad de la tentativa? ¿Qué es lo malo que tiene la tentativa como ser merecedora de sanción penal? Y bueno, la respuesta está dada porque quien comete tentativa revela una voluntad hostil al derecho. Es decir, los
central en esta teoría subjetiva es que quien incurre en tentativa a estos elementos jurídicos. ¿Qué ventajas tiene esta teoría subjetiva? Bueno, en alguna medida van a ver que coincide con alguna exigencia del texto de nuestro artículo 42. Y por supuesto, al exigir este alzamiento contra el sistema jurídico, excluiría la punibilidad de la tentativa culposa. Y permite también incluir en los hechos pasibles de ser penados a la tentativa inidónea, porque la verdad, quien con un medio inidóneo intenta atacar un bien jurídico, revela una voluntad hostil al derecho de manera idéntica al que lo hace, al que comete una tentativa idónea. Esta teoría, sin embargo, también tiene algunas dificultades, porque si lo grave de quien comete tentativa es su voluntad hostil al derecho más que la puesta en peligro o el daño a un bien jurídico, no existirían razones serias para distinguir pena entre tentativa idónea y tentativa inidónea, o más aún incluso, si lo malo del hecho es la voluntad hostil al derecho, tampoco tendría mucho sentido distinguir entre la pena del delito tentado y del delito consumado. En materia de tentativa inidónea, incluso una burda creencia supersticiosa de que yo puedo matar a mi vecino clavando alfileres en un muñequito, revelaría su voluntad de rebelarse contra el sistema jurídico y deberíamos penar esto que a primera vista parece un verdadero disparate, ¿no es cierto? Y paradójicamente hay una desventaja que coincide con alguna desventaja que veíamos en la teoría objetiva, y es que en este caso, si la punibilidad se funda en la voluntad hostil al derecho, también deberían ser adoptados para todos. Prometo no aburrirlos con muchas teorías más, pero me gustaría señalar que una teoría que intenta, digamos, mediar o terciar entre las dos que acabo de mencionar, es la llamada teoría de la impresión. ¿En qué se funda esta teoría de la impresión o en qué funda la punibilidad de la tentativa? Bueno, la tentativa debe ser penada porque constituye una afectación de la confianza en la vigencia del orden social. Seguramente esto les suena porque esta teoría de la impresión está asociada a las teorías de prevención general positiva de la pena, ¿no es cierto? Si el derecho penal tiene como función devolver la confianza en la vigencia del sistema jurídico a través de la pena y a costa del infractor, esto significa que la tentativa en alguna medida también afecta esa confianza en la vigencia del orden social y también merece pena. De este modo, aparentemente se excluirían, no sé si todos, pero la mayoría de los actos preparatorios que en sí mismos no son aptos como para debilitar la confianza en el sistema jurídico, y también excluiríamos la punibilidad de la tentativa supersticiosa, esta que yo les mencioné, porque si alguien a través de una brujería intenta matar a su vecino, nadie va a perder por esa actividad, nadie va a perder la confianza en la vigencia del sistema jurídico. ¿Qué se puede sacar de todo esto? Como en muchas situaciones me parece que hay que ser ecléctico,
y tomar las mejores ideas de cada doctrina. ¿Qué podría decir yo de cuál es el fundamento de la tentativa? Bueno, sin duda que cuando hablamos de tentativa debe haber un riesgo para un bien jurídico, si no, no se justifica a la luz del principio de lesividad y a la luz del artículo 19 de la Constitución Nacional la imposición de una pena. Y debe haber también una voluntad hostil al derecho manifestada, a mi juicio, y esto seguramente es muy polémico y seguramente no será compartido por la mayoría, manifestada en la existencia de dolo directo. Esto no significa que, por razones de política criminal no se pueda adelantar la incriminación de determinadas conductas y convertir los hechos que, de no existir como tales, serían actos preparatorios de otros delitos y por lo tanto impunes. Piensen ustedes en una figura incorporada recientemente al Código Penal, como es el delito de grooming, llamado de grooming, que se incluyó en el artículo 131 del Código Penal. Hasta la existencia de esta figura, los actos que consistían en intentar tomar contacto a través de medios electrónicos con un menor con el propósito de abuso sexual, quedaban en el plano del acto preparatorio. Así que bueno, muchas veces cuando el bien jurídico se considera muy valioso, por razones de política criminal, el legislador tiene la posibilidad de anticipar, como les decía, la punibilidad. A veces, ojo que esto es peligroso, ¿no? A veces al legislador se le va la mano e incrimina actos preparatorios de otros delitos, a veces incluso con la misma pena del delito consumado. Piensen ustedes que la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización tiene la misma pena que la comercialización misma. Y no hay duda que la tenencia con fines de comercialización, de no existir esta figura, sería un acto preparatorio de la comercialización de estupefacientes. Bien, los elementos de la tentativa, según la doctrina mayoritaria, como les dije, son objetivos y subjetivos. En materia de elementos objetivos tenemos el comienzo de ejecución, el hecho de que se frustre el delito, no llegue a grado de consumación, se emplee además un medio idóneo para poner en riesgo el bien jurídico, y a nivel de tipo subjetivo, el propósito de cometer un delito determinado. ¿Qué problemas de interpretación ofrece esta caracterización de la tentativa? Bueno, sin ninguna duda, el principal problema a nivel de elementos objetivos radica en cómo podemos distinguir los actos que ya consideramos como comienzo de ejecución de aquellos que son solo actos preparatorios. ¿Qué fórmula podríamos emplear? Y ahí a lo largo de la historia se ensayaron algunas fórmulas, todas con ciertas fallas. Como tradicionalmente se menciona, y tal vez de una manera no muy exacta, se le atribuye a Carrara la distinción de actos unívocos y equívocos. El acto ejecutivo, el acto que ya puede calificarse como de comienzo de ejecución, es el acto que inequívocamente tiende a la consumación del delito, hacia la perpetración del tipo objetivo. En cambio, el acto preparatorio es por su naturaleza equívoco. Si yo legalmente compro un arma, esto no significa necesariamente que vaya a cometer un homicidio. Yo puedo comprar un arma porque soy un coleccionista, puedo comprar un arma
porque la quiero para asustar a alguien si es que pretende ingresar a mi domicilio, pero jamás la usaría para acabar con la vida de una persona, o puedo efectivamente estar pensando en cometer un homicidio. Pero bueno, la equivocidad de esta acción es la que le da el carácter de acto preparatorio y no de acto que ya es considerado comienzo de ejecución. La doctrina es atractiva, pero la verdad, el problema de las teorías es que cuando las bajamos a casos concretos, empiezan a presentar dificultades. A ver, si sorprendemos a alguien saltando un paredón, es probable que eso ya lo consideremos un acto que implica comienzo de ejecución. Y de acuerdo al propósito que tenga el autor, será una tentativa de robo, una tentativa de homicidio, una tentativa de abuso sexual. Tendremos que probar por algún medio cuál ha sido el fin del autor, pero la verdad que el acto en sí mismo de saltar un paredón es un acto equívoco, y sin embargo yo no diría que es un acto preparatorio. La teoría más clara que se ha elaborado para distinguir actos preparatorios de comienzo de ejecución es la teoría formal objetiva, que también se asocia con una de las teorías que explicó Daniel Martínez Astorino cuando hablamos del concepto de autor. En este caso, se ingresa en el terreno punible de la tentativa, según esta teoría formal objetiva, cuando el autor comienza a desarrollar parte del verbo típico. Es decir, que para ser autor de tentativa de homicidio hay que empezar a matar. Para ser autor de robo hay que empezar a apoderarse de una cosa ajena. Es decir, hay actos ejecutivos cuando hay un desarrollo parcial del verbo típico. Esta sería la idea. La teoría es atractiva, pero también tiene dificultades. Fíjense ustedes, imaginemos una película con alguien preparando un atentado, de esos atentados clásicos, tal vez un magnicidio. Entonces un hábil tirador se sube a una azotea, prepara su arma de precisión, la coloca sobre un trípode, acomoda la mira telescópica, apunta el arma en dirección al presidente que quiere matar, apoya sus dedos en el gatillo, y cuando la cola del disparador irrumpen las fuerzas especiales y lo detienen. Yo creo que el sentido común nos indica que ahí hay claramente una tentativa de magnicidio. Y sin embargo, de acuerdo a esta teoría formal objetiva, como el autor todavía no comenzó a matar, esto ha quedado todo en acto preparatorio. Evidentemente, entonces, la teoría formal objetiva es muy clara, pero nos va a dejar fuera de la punibilidad algunas situaciones que el sentido común nos indicaría que deberían constituir comienzo de ejecución. De todas las teorías que yo he visto, porque en todas estas hay variantes, a mí la que me resulta atractiva es la de Zaffaroni. ¿Qué dice Zaffaroni? Bueno, haciéndose cargo de todas estas dificultades, él dice, para establecer si un acto es comienzo de ejecución o ya es, o todavía no ha ingresado en este terreno y estamos frente a actos preparatorios, no podemos desentendernos de el plan concreto del autor. De acuerdo a su plan, tendremos que ver cuál es
el acto inmediatamente anterior a la realización del verbo típico. Y ese acto inmediatamente anterior a la realización del verbo típico va a ser considerado ya comienzo de ejecución. Yo trataba de poner a prueba esta teoría y me acordaba, seguramente muchos de ustedes la han visto, la película El robo del siglo, que, bueno, refleja ese acontecimiento que tuvo tanta resonancia periodística del robo al Banco Río en Acasuso, hace unos cuantos años ya. Y ahí vemos con suma nitidez, desde el comienzo de la película hasta el final, todos los pasos del iter criminis. Tenemos el personaje principal, el ideólogo, los que hayan visto la película se van a pensar en Diego Peretti, que de golpe sufre una inspiración y se le ocurre el robo. Esto sería lo que la doctrina menciona como la ideación del plan. Y una vez que tiene más o menos el plan en su cabeza, lo pone en marcha. ¿Cómo hace para ponerlo en marcha? Bueno, va escogiendo con sumo cuidado el grupo de colaboradores que va a ayudar con él en el hecho, y va preparando el terreno, va mirando un desagüe que puede servir como salida inesperada luego del atraco. Llevan maquinarias, empiezan a cavar un túnel, y todavía esto pareciera que no hay duda de que son actos preparatorios. Es más, en una oportunidad hasta el personaje entra en el banco con propósito de hacer inteligencia. ¿Ese ingreso al banco va a ser considerado ya comienzo de ejecución? No, de acuerdo a esta posición de Zaffaroni, no, porque el plan concreto del autor supone que se va a realizar la acción típica muchos días más tarde. Y todos estos son actos preparatorios hasta el día del hecho en que varios integrantes de la banda ingresan nuevamente al banco, y ahí sí, ese es el acto inmediatamente anterior a comenzar el robo. Ese ya sería un acto preparatorio, un acto de comienzo de ejecución que colocaría a los autores del hecho ya en el terreno de la punibilidad. Hasta antes del último ingreso al banco, todo lo anterior eran actos preparatorios no punibles. El último día, el día que ingresaron al acto, ahí ya están al banco, están en comienzo de ejecución. Hace cosa de unos 20 años, acá en La Plata se produjo un hecho singular. Parece mentira, pero hubo una disputa en una escuela secundaria y un profesor muy enojado porque un colega lo había desplazado a su juicio injustamente de la dirección del establecimiento, decidió matar a ese colega. ¿Y cómo lo hizo? ¿O cómo intentó hacerlo? Bueno, no tuvo mejor idea que contratar un sicario, decirle, vos en aquella época eran 2.000 pesos, o sea que en el 1 a 1 eran $2.000, vos por 2.000 pesos o dólares tenés que matar a esta persona. Se cierra el pacto, el sicario acepta, recibe parte del dinero, recibe información porque se le da una carpeta con inteligencia previa, con fotos de la víctima, con planos del lugar donde la podía encontrar y demás. Y ahí se sella el acuerdo entre, digamos, el autor intelectual y el autor material, para
nombrarlos por el momento en un lenguaje coloquial. ¿Qué hace el sicario contratado? Se arrepiente y en vez de consumar el hecho, va a la policía y cuenta todo. La policía lo pone en contacto con el fiscal, tienden una celada con fines probatorios que no dan el resultado esperado porque se trata de que aquel que le encomendó el trabajo entregue una suma de dinero adicional. Bueno, ahí se produce un episodio confuso, pero lo real y concreto es que se aborta el plan. Obviamente, gran lío, gran conmoción, y el juez de garantías dispone la prisión preventiva, por supuesto, a pedido del fiscal, de este señor que encomendó el trabajo, atribuyéndole a aquel que encomendó el trabajo ser autor de tentativa de homicidio. La defensa plantea un recurso contra esa prisión preventiva, básicamente argumentando cuestiones de naturaleza probatoria, que no era cierto lo que decía el supuesto contratado, que no era verdad, que el dinero se le había entregado por la compra de una máquina de fotos, etcétera, etcétera. Y esta apelación radica en aquel momento en la sala segunda de apelaciones de La Plata, con integración del doctor Almeida, que continúa siendo integrante de esa sala, del doctor Zelagoski, que hasta hace poquito tiempo también la integraba, y sí, supongo que estaría desintegrada porque la integró la doctora Sara Berta Rodríguez de González, que era titular jueza titular, creo que sí, de la sala cuarta. ¿Qué resolvió la sala? Bueno, la sala resolvió que en realidad, aunque por motivos muy diversos a los ensayados por la defensa, debía revocarse la prisión preventiva. ¿Por qué? Bueno, el análisis que hizo la sala es que en realidad quien había encomendado a un tercero el homicidio no era autor. ¿Por qué no era autor? Porque desde la teoría formal, que todavía tenía vigencia en aquel momento, no había planeado desplegar por sí mismo la acción típica, pero aún acudiendo a la teoría del dominio del hecho, no tuvo nunca dominio del hecho. La verdad es que el hecho en definitiva se frustró, y no porque estuviera en manos la decisión de detenerse o seguir adelante en aquel que contrató el trabajo. En definitiva, para la sala, quien encomendó el trabajo era instigador. Y el autor hubiera sido el contratado. Pero resulta que el contratado se arrepintió y no comenzó a ejecutar el hecho. El hecho quedó en actos preparatorios. No hubo comienzo de ejecución por parte del autor del hecho. Por lo tanto, el autor del hecho era impune porque solamente desplegó actos preparatorios, y como a quien encargó el trabajo se lo consideró instigador, ustedes saben que la instigación como forma de participación está subordinada en su punibilidad a la existencia de un hecho principal que al menos haya tenido comienzo de ejecución. De modo que en este caso se consideró que este hecho, por cierto muy grave y que generó mucha conmoción, resultaba atípico, y en consecuencia se revocó la prisión preventiva y luego este tema quedó en sobreseimiento. Esta causa, esta resolución es del 11/12 del 2001, sala segunda. Bueno.
El otro aspecto objetivo que hay que tener en cuenta para la configuración de esta forma ampliada de adecuación típica surge de un requisito negativo del artículo 42 del Código Penal y de un requisito positivo 43. Mientras en el 42 se dice que el hecho no debe haberse consumado por causas externas a la voluntad del autor o ajenas a la voluntad del autor, el 43 refuerza esta idea y establece la no punibilidad del desistimiento voluntario. Se ha discutido la naturaleza jurídica de esta causal de no punibilidad. Yo diría que si ponemos el acento en el artículo 42, tendríamos que concluir en que es una causa de atipicidad, y si ponemos el acento en el artículo 43, que es lo que hace la mayoría de la doctrina, concebiríamos al desistimiento voluntario como una excusa absolutoria. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, básicamente en torno a qué sucede con el resto de los que han intervenido en la comisión del hecho, porque si el hecho es atípico, razonablemente esa atipicidad debería extenderse a todos, y en cambio, si esto se trata de una causal personal de cancelación de la punibilidad, es posible que no beneficie al resto de los que intervienen en él. Bueno, me voy a referir ahora a otra institución que aparece contemplada en esta seguidilla de artículos del Código Penal, 42, 43 y 44, en donde casi de contrabando aparece una mención, además de todas las posibilidades de pena que contempla el artículo 44, dado que por allí se dice, si el delito fuera imposible, se asignará tal pena. Y bueno, esta mención ha dado origen a múltiples interpretaciones acerca de qué debemos entender por delito imposible en el Código Penal argentino. La mayoría de los autores considera que se trata de una tentativa inidónea, aquella que desde el autor tiene posibilidades de éxito, como sucede con la tentativa idónea, pero se diferencia de la tentativa idónea en que la inidónea, a pesar de que nadie lo sabe, desde el comienzo uno podría advertir, un observador imparcial podría advertir que nunca va a llegar a buen puerto. Entonces se dice, si yo quiero matar a alguien con envenenamiento y le suministro veneno, pero resulta que esta persona se siente mal, acude a un hospital, le hacen un lavado de estómago y se salva, eso sería una tentativa idónea. En cambio, si yo confundo la sustancia y en vez de hacer ingerir veneno, hago ingerir a esta persona azúcar, esa sería una tentativa inidónea, porque más allá de mi voluntad y más allá del comienzo de ejecución, nunca ese medio que yo empleé hubiera podido llevar a buen fin el plan delictivo. Para distinguir la tentativa idónea de la inidónea, me quedó una frase de Roxin que es muy gráfica y que dice, si yo estuviera observando a alguien que está cometiendo una tentativa idónea, le diría, detente, para tratar de evitar el daño al bien jurídico. En cambio, si yo estuviera presenciando una situación de tentativa inidónea, me reiría y diría estúpido. Esa es la diferencia conceptual entre alguien que comete una tentativa idónea y alguien que comete una tentativa inidónea.
La verdad es que, tal como está redactado el artículo 44 del Código Penal, la verdad es que adolece de serias dificultades de orden constitucional. En primer lugar, porque me parece que prometer una pena sin definir con algún grado de precisión la conducta que va a ser merecedora de sanción penal está lindando con la violación del principio de legalidad y naturalmente su derivado, que es el principio de tipicidad, ni que hablar del principio de máxima taxatividad legal. Porque el Código Penal nos promete pena si hay un delito imposible, pero no nos define qué es. La segunda dificultad es de naturaleza también constitucional. En este caso, por violación del principio de lesividad, porque en el delito imposible no hay ni daño ni riesgo del bien jurídico. Y además, del modo en que ha sido redactado el artículo 44 del Código Penal, francamente hay un claro ingreso en un derecho penal de autor. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el artículo 44 del Código Penal, en definitiva, más allá de distintas posibilidades que ofrece el legislador, la diferencia entre aplicar pena y no aplicar pena pasa exclusivamente por la peligrosidad del autor. Es decir, que lo que condiciona la imposición de una pena no es la efectiva realización de un hecho, sino la peligrosidad del autor. Si uno acude para tratar de desentrañar los motivos de esta disposición legal, uno puede leer, por ejemplo, la obra de Rodolfo Moreno, El Código Penal y sus antecedentes, advierte que efectivamente es así. Rodolfo Moreno, tomando las ideas vigentes hace 100 años, nos dice, acá hemos acudido para aplicar pena en caso de delito imposible a la escuela de la defensa social, que es la escuela de Lombroso, Garófalo y compañía, ¿no es cierto? Y hemos acudido porque entendemos que la manifestación de un delito imposible es un síntoma de peligrosidad que merece sanción penal. Así que esta punibilidad, tal como está consagrada en el artículo 44 del Código Penal, hace agua por todos lados, permítaseme la expresión, en materia de constitucionalidad. Bien, vayamos al aspecto subjetivo de la tentativa. El artículo 42 del Código Penal exige que el autor de tentativa deba tener el fin de cometer un delito determinado. ¿Qué problemas ofrece esto? Bueno, acudamos a algunos ejemplos. Imaginemos que un señor durante los últimos 10 años tiene la costumbre a fin de año, cuando suenan las 12 de la noche y todo el mundo festeja, sale con su revólver al patio de su casa y efectúa disparos. Cuando sucede esto, indefectiblemente, todos sus familiares y amigos le dicen, no, ¿qué haces? Pará, un día vas a matar a alguien. Y él, con absoluto desprecio de esas advertencias, todos los años repite la misma conducta. 1 año, 2 años, 3 años, el año número 10, hace lo mismo, con el resultado de que la bala disparada impacta en la cabeza de un vecino y lo mata. Vamos a suponer que todo esto se descubre, se investiga, vía pericial se establece que el proyectil pertenece al arma disparada por este señor. No hay que ser demasiado sagaz para advertir que va a ser condenado por homicidio simple,
agravado tal vez por el uso de armas, pero con dolo eventual. Él va a decir, yo no quería matar a nadie, bueno, no querías matar a nadie, pero sin duda te representaste la posibilidad de que esto iba a ocurrir, todos tus amigos hace 10 años que te lo vienen advirtiendo, y mostraste un desprecio por este resultado. Así que pareciera que del homicidio con dolo eventual no lo salva a nadie. Hasta ahí creo que vamos a estar todos de acuerdo. Pero la pregunta es la siguiente. Los 9 años anteriores, ¿cometió 9 tentativas de homicidio? Si la respuesta es afirmativa, tendremos que condenarlo también por los 9 episodios anteriores, sumar los máximos legales y, en función de la pena de concurso, decir por estos 9 hechos anteriores, aún olvidándonos del último con resultado letal, por estos 9 hechos anteriores, que consistió en que todos los años el señor disparaba balas al aire, lo vamos a condenar por 9 tentativas de homicidio con dolo eventual a una pena máxima de 50 años de prisión, lo cual parece demasiado severo. Obviamente, entonces, lo que tenemos que dilucidar es si esta expresión, fin de cometer un delito determinado, admite o no dolo eventual. Les aclaro que a nivel jurisprudencial, muy a mi pesar, porque ya van advirtiendo cuál es mi punto de vista, muy a mi pesar, está con una inclinación mayoritaria en función de admitir la posibilidad de tentativa con dolo eventual. Incluso nuestro Superior Tribunal Provincial en algún momento cambió su punto de vista y allá por el año 2004, ya en una sentencia 9-6 del 2004 de la Suprema Corte Bonaerense, causa 74-133, admitió que podía haber tentativa con dolo eventual. Argumentos. Bueno, hay un argumento de origen histórico. El texto originario del artículo 42 del Código Penal tenía como exigencia la siguiente expresión: ejecución de un delito premeditado de antemano. Esto es lo que exigía la tentativa en el proyecto original del Código. Claro, con algún grado de equilibrio, los legisladores cuando vieron esto dijeron, si para penar la tentativa vamos a exigir que alguien haya planeado de antemano el delito, nunca vamos a tener tentativa, porque la verdad es que la tentativa puede obedecer a una decisión del momento y no premeditada. Pero bueno, esto para la Corte era un síntoma evidente de que se había querido incluir en la descripción de la tentativa no solo el dolo directo, sino también el dolo eventual. Segundo argumento. Yo tengo la impresión de que está pesando mucho alguna doctrina que está dando vuelta, algún autor que está dando vuelta en la Corte, y es el siguiente: es ilógico que el delito consumado admita dolo eventual y el tentado no. Si estamos hablando de la misma naturaleza del hecho, si admitimos dolo eventual para el delito tentado, ¿por qué no admitirlo para el delito que ha quedado en grado de tentativa? De modo que con estas argumentaciones la Corte concluye, contrariando a mi juicio una interpretación estrictamente gramatical del artículo 42 del Código Penal, la Corte concluye que el fin de cometer un delito determinado no quiere decir esto, fin de cometer un delito determinado, sino una finalidad
en sentido amplio que incluye al dolo eventual. Yo creo que, coincidiendo con lo que durante mucho tiempo dijo la doctrina clásica, tradicional, Soler, Núñez Fontán Balestra, Creus, Frías Caballero, creo que la frase del artículo 42 es tan clara, fin de cometer un delito determinado, que esto equivale a la noción que siempre nuestros profesores nos transmitieron de que esto equivalía a dolo directo. ¿Por qué entonces se produce esta mutación en algún momento de la interpretación y ahora es moneda corriente sostener que la tentativa admite dolo eventual? Creo que acá influyen más las teorías que la letra de la ley. Es decir, más influye la segunda definición que yo les di de dogmática, la de Sansinetti, que la primera, la de Roxin, que propone sacar conclusiones apegándose al texto expreso de la ley. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con las teorías? Bueno, me voy a tener que remontar por unos minutos casi a la historia del derecho penal argentino. Pero ustedes saben que la teoría del delito, con la estructura tal como la concebimos en la actualidad, por supuesto con toda su evolución, esto que delito es acción típicamente antijurídica y culpable, se escucha por primera vez en nuestro país en el año 1940 de la mano de Sebastián Soler, cuando publica el tomo 1 y 2 de su tratado. Y él trata de adaptar todo el esquema clásico causalista alemán al Código Penal argentino. La verdad que es un esfuerzo monumental porque Soler entendía que sus conclusiones debían apoyarse en el derecho positivo. Llega un momento en que tiene que construir un concepto de dolo. ¿De dónde saco el dolo?, dice Soler. No está definido en el Código Penal, y creo que hasta sus autores no lo definieron deliberadamente. No está definido, pero yo en algún lado tengo que sacar el concepto de dolo si quiero ser fiel a mí mismo y extraer. ¿Qué es lo que hizo? Soler acudió al artículo 34, inciso primero del Código Penal, y dijo lo siguiente: si para ser potencialmente apto para ser merecedor de sanción penal, yo tengo que tener la facultad de comprender la criminalidad del acto y de dirigir las acciones, en consecuencia, para ser efectivamente punible, yo tuve que haber comprendido la criminalidad del acto y haber dirigido mis acciones en función de esa comprensión. Comprensión de la criminalidad del acto, es decir, representación del hecho, y dirección de las acciones, es decir, voluntad de realizar una acción criminal, son los dos pivotes en los que se asienta el concepto de dolo de Sebastián Soler. Siempre la verdad es que a mí me pareció una construcción un tanto forzada, pero la realidad es que durante mucho tiempo el concepto de dolo se extrajo de este artículo 34, inciso primero. Empieza a hacer pie el finalismo en la dogmática argentina de la mano de Bacigalupo y de Zaffaroni. Se enfrentan a un problema. ¿Cómo hacemos para encontrar un sustento dogmático al dolo? No podemos hacer como Soler. ¿Por qué no? Bueno, porque en la concepción finalista, la ubicación sistemática del dolo, por supuesto, está en el tipo, y en consecuencia no podemos referirnos al dolo
como comprensión de la criminalidad o lo que sería lo mismo, comprensión de la antijuridicidad. Si yo soy finalista y ubico el dolo en el tipo subjetivo, no puedo exigir la comprensión de una antijuridicidad que tal vez ni siquiera exista, porque opera una causa de justificación. La comprensión de la antijuridicidad lo dejan los finalistas en la culpabilidad. Bueno, ¿de dónde sacamos el dolo? Dicen los finalistas. Acá tenemos el artículo 42. Es si para el delito tentado se requiere el fin de cometer un delito determinado, lo propio sucede con el delito consumado. Pero acá hay una dificultad. Si el concepto de dolo sacamos de lo que dice el artículo 42, contra su expresión gramatical más clara, de alguna manera tenemos que hacerle decir al artículo 42 que ahí también aparece el dolo eventual. Es algo así como una concesión para salvar el sistema y encontrar un fundamento dogmático al dolo desde la concepción finalista. Y entonces, ¿qué nos dice Zaffaroni? Si uno acude a su tratado, él nos dice, no hay ningún inconveniente en admitir que hay tentativa con dolo eventual, porque la expresión delito determinado que aparece en el artículo 42 es compatible tanto con el dolo directo como en el dolo eventual. En ambas modalidades de dolo es requisito indispensable la representación de un delito determinado. Y parece un buen argumento. En realidad me parece que la falla de la argumentación radica en que el texto del artículo 42, que es incompatible con el dolo eventual, no es la mención a un delito determinado, sino la que la antecede, el fin de cometerlo. El fin de cometer un delito determinado no parece compatible con el concepto tradicional que habitualmente manejamos de dolo eventual. Si yo sostengo esta tesitura, ¿cómo contrarrestaría los argumentos de la Corte? A ver, el primero, se suprimió la premeditación. ¿Y eso excluye el dolo directo? No, eso excluye la premeditación. Que un tipo esté maquinando 2 días seguidos cómo va a cometer un robo, pero no excluye que para la tentativa se requiera dolo directo, que es el fin de cometer un delito determinado. Segunda afirmación. Ontológicamente no puede distinguirse el aspecto subjetivo del delito tentado y del delito consumado. Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué el legislador, por razones de política criminal, no puede exigir más subjetivismo en la tentativa que en el delito consumado? ¿Por qué, por ejemplo, no puede decir, bueno, cuando el delito ha dañado el bien jurídico, es decir, se ha consumado, yo exijo como una suerte de equilibrio, menos en lo subjetivo, y me conformo con el dolo eventual? Ahora, cuando el bien jurídico solo ha sido puesto en vilo y en definitiva ha quedado indemne, yo exijo más. Yo exijo que el tipo subjetivo se abastezca exclusivamente con dolo directo. En el fondo me parece que lo que gravita en la decisión de la Corte, esto de que la estructura subjetiva del delito tentado no puede diferenciarse de la estructura subjetiva del delito consumado, tiene que ver nuevamente con una teoría y no con el texto de la ley. ¿En quién estoy pensando? En aquel autor que nos avisó que sus teorías no necesariamente se iban a vincular con el derecho vigente. Me estoy
refiriendo por supuesto a la monumental obra de Sanguinetti, en donde defiende el concepto de ilícito en base al disvalor de la acción. Y en esa construcción intelectual monumental, él hace una afirmación en la cual reconoce incluso que no necesariamente se adecua al derecho positivo argentino. Él esboza como paradigma del delito, como el modelo a seguir para construir un delito al concepto de tentativa acabada. Él es su modelo de delito es la tentativa acabada. El resultado es una condición objetiva de punibilidad. Entonces es natural que desde esta doctrina se tenga que equiparar el tipo subjetivo del delito atentado al delito consumado. No hay otra alternativa. Ahora, si tenemos que resolver conforme al texto de la ley, pareciera que, insisto en mi propuesta inicial, la tentativa solo admite dolo directo. Estoy viendo cómo vamos con el horario, bueno, ya deben estar sumamente cansados, así que voy a concluir con algunas afirmaciones que tal vez puedan resultar interesantes, ya para ir redondeando. Acudiendo nuevamente al autor que mencioné inicialmente y en este punto del dolo eventual, ¿qué dice Roxin? Roxin defiende que puede haber tentativa con dolo eventual. Pero él en su obra es fiel a lo que propuso inicialmente. Todas sus conclusiones se asientan en el Código Penal alemán. Sería bueno entonces mirar cómo concibe el Código Penal alemán a la tentativa. Entonces, si dirigimos nuestra mirada al artículo 22 del Código Penal alemán, advertimos que se describe de esta manera. Intenta un hecho penal quien, de acuerdo con su representación, se dispone inmediatamente a la realización del tipo. Observemos entonces que el elemento intelectual que aparece en esta descripción del Código Penal alemán es solamente la representación. No se habla de voluntad, ni mucho menos de fin dirigido a un determinado objetivo. Y en función de esta redacción, Roxin dice, los argumentos decisivos a favor de la punición de la tentativa con dolo eventual se derivan del tenor literal de la ley. Si la tentativa tuviera que ser un delito de intención, el legislador podría haberlo dicho fácilmente y podría haber dicho quien, de acuerdo con su representación del hecho, iniciase intencionalmente la realización típica. Puesto que no lo ha hecho, hay que concluir que la tentativa se diferencia de la consumación no en la tipicidad objetiva, sino en el tipo, no en el tipo subjetivo, sino en la tipicidad objetiva. De todo esto, yo lo que extraigo es lo siguiente. Lo que nos dice Roxin es, con el Código Penal alemán se admite tentativa con dolo eventual. Si tuviéramos otro texto legal, como el que sugirió, la cosa sería distinta. Y la pregunta entonces, esta expresión que si estuviera incluida en el Código Penal, para Roxin excluiría el dolo eventual en la tentativa. Iniciase intencionalmente la realización típica. ¿No se parece mucho al fin de cometer un delito determinado que tenemos en el artículo 42 del Código Penal? Para mí son frases equivalentes, con lo cual no quiero hacer un ejercicio de imaginación, pero si a Roxin le pusiéramos el texto del artículo 42 delante de sus ojos, diría, no, ojo, lo que yo dije sirve para el Código Penal alemán, con Argentina es otra cosa. Y un interrogante
final que me queda, y con esto ya prometo terminar, que tiene que ver con otorgar bases más sólidas a la construcción de una teoría del delito de acuerdo a las normas jurídicas vigentes en Argentina. Si yo sostengo que el artículo 42 del Código Penal solo admite dolo directo, ¿de dónde saco entonces el concepto de dolo? Si deseo que el dolo contemple también el dolo eventual. No lo puedo sacar del 34, porque tiene la comprensión de la criminalidad del acto, y yo soy finalista. No lo puedo sacar del 42, que solamente tiene contemplado el dolo directo, porque me quedo sin sustento normativo para el dolo eventual. Bueno, yo creo que la dogmática argentina tiene que exprimir más el sistema jurídico argentino, sacarle el jugo al sistema jurídico argentino. Y hay un terreno sobre el cual la dogmática penal argentina no ha trabajado lo suficiente. ¿Cuál es ese terreno? El Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, vigente hace 5 años en la Argentina, la verdad que cuando trata la responsabilidad por hechos ilícitos, la verdad es que contiene casi un tratado de teoría del delito, que no ha sido aprovechado por los penalistas argentinos. Y les doy un ejemplo. Artículo 1717, antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Fíjense qué definición, sobre todo para los penalistas que siempre hablamos de regla de excepción y que el hecho típico es antijurídico a menos que concurra una causa de justificación. Todo eso no lo tenemos escrito en el Código Civil, en el Código Penal. Sin embargo, está muy clarito en este artículo del Código Civil. Pero hay más. Artículo 1718 enumera y describe con precisión lo que llama causas de justificación. Así los llama. Causas de justificación. Se menciona la legítima defensa, con todos sus requisitos, el estado de necesidad, con todos sus requisitos, el ejercicio regular de un derecho. ¿Qué sustento que tiene el Código Civil para la teoría del delito que no nos suministra el Código Penal? Sobre todo en materia de antijuridicidad, donde todos los autores dicen que la antijuridicidad es una sola y se extrae de todo el ordenamiento jurídico. El artículo 1750 contempla nada más y nada menos que la fuerza física irresistible. Y este artículo considera al acto cometido bajo la influencia de fuerza física irresistible como un acto involuntario. Nuevamente, yo creo que acá, detrás de todo esto, estuvo claramente alguien que entendía de derecho penal, ¿no es cierto? Le dijeron, bueno, esta parte escribíla vos. Artículo 1778 establece el efecto de las excusas absolutorias, tal como enseñan los penalistas, y se establece que las excusas absolutorias no excluyen la responsabilidad civil. Es evidente que en este terreno tenemos mucho que extraer del Código Civil. Y aquí va mi propuesta. Si el Código Civil contempla tan claramente causas de justificación, concepto de antijuridicidad, faz negativa de la antijuridicidad con las causas de justificación, faz negativa de la conducta con la fuerza física irresistible, desplazamiento de la punibilidad con las excusas absolutorias, a pesar de que subsiste la responsabilidad civil. ¿Habrá un concepto de dolo en el Código Civil? Y la respuesta es sí. El artículo 1724 del Código Civil, objetivos de atribución de la responsabilidad civil,
la culpa y el dolo. La culpa es definida como la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, y comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. Pareciera que esta definición hubiera sido extraída de un manual de Derecho Penal parte general. Y aquí viene lo importante. Según el Código Civil, el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Fíjense qué forma clara de definir el dolo en sus dos vertientes, dolo directo y dolo eventual. Ustedes se preguntarán, y ya acá concluyo, ¿es legítimo extraer el concepto de dolo del Código Civil? Yo creo que sí, aunque obviamente alguien podrá decir, este tipo está diciendo un disparate, ¿no? Pero yo la verdad es que lo he pensado y creo que sí. Tiene varias ventajas, porque frente a la nada, el Código Penal es la nada, porque ya vemos que los intentos de extraer el dolo del 34, del 42 tienen dificultades, y frente al silencio del Código Penal, yo creo que se respeta perfectamente el principio de legalidad si acudimos a una ley de igual jerarquía para extraer el concepto de dolo que el Código Civil. Digamos que no estamos haciendo más que imponer una pena con una ley previa al hecho del proceso, que de otro modo no la tenemos, aunque esa ley sea el Código Civil. Alguien podría decir, esa aplicación analógica de la ley, supongamos que es así, y esa aplicación in bonam parte. Esto es admitido por todos los penalistas, mientras el silencio del Código Penal permite a cualquiera decir cualquier cosa del dolo. Acá tenemos una definición muy precisa que, entre otras cuestiones, excluye la extensión del poder punitivo del Estado, concibiendo al dolo como simple representación. Porque en esta concepción del dolo, el dolo tiene elementos intelectuales, la representación del hecho, pero también voluntarios. Intención o al menos aceptación con algún grado de indiferencia. Así que bueno, si se considerara analogía, es in bonam parte. Yo creo que también podemos meter el Código Civil acá si entendemos que el dolo es un concepto que está mencionado en el Código Penal, porque está mencionado. Está en el 17, cuando nos distingue entre delitos dolosos y culposos para establecer distintos plazos para poder gozar nuevamente de una condena de ejecución condicional. Está mencionado en el artículo 72, inciso segundo, cuando establece que las lesiones leves son dependientes de instancias privadas, sean dolosas o culposas, pero no está definido. Entonces podríamos entender que el dolo, para su comprensión, debemos entenderlo como un elemento normativo del tipo y que tenemos que darle contenido a través, por ejemplo, como sucede, por ejemplo, con el concepto de cosa ajena. Por último, y esto también a mí me convence de la conveniencia de extraer el concepto de dolo del Código Civil frente al silencio del Código Penal, es lo siguiente. En materia de responsabilidad, siempre la responsabilidad civil fue más amplia que la penal. Desde hace muchísimos años, en materia civil, se admite la responsabilidad objetiva, lo que nosotros los penalistas negamos. ¿Sería razonable suponer que el concepto de dolo que manejamos en el Código Penal es simple representación,
pero si tenemos que resolver la responsabilidad civil, echamos mano de un concepto mucho más restringido, como es el dolo directo o el dolo eventual con representación y voluntad. Pareciera un contrasentido, pareciera que el concepto de dolo del Código Civil no puede ser más restringido que el del Código Penal. Así que, bueno, si aceptan estas últimas consideraciones, podríamos dar una respuesta a el concepto de dolo que podemos manejar y al mismo tiempo sostener esta idea que he sostenido de que la tentativa solo es posible de que se configure con dolo directo. Bueno, creo que estamos más o menos en el horario como para que si alguno tenga ganas de preguntar algo, podamos, si están en mis manos, responderlo. Y no sé, Ernesto, si te parece entonces abrir la posibilidad de preguntas. Sí, Omar, antes que nada, muchísimas gracias. Muy interesante además el esfuerzo, que lo quiero resaltar, de una reconstrucción dogmática con las normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, porque todos los que nos dedicamos al derecho penal tenemos tal vez este vicio, me permito llamarlo, de importar muchas veces doctrinas sin beneficio de inventario, y tal vez a veces olvidamos que, digamos, el primer elemento para hacer dogmática es la norma vigente y no la mera teoría. Hay algunas preguntas. Yo antes que nada quiero agradecer la presencia, si bien por vía telemática, de visitantes de otros países. No quiero dejar de mencionar al doctor Raúl Cadena Palacios de Ecuador, que es presidente de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, así que muchísimas gracias. Y sí hay una pregunta, no tiene que ver en principio con los últimos planteos, Omar, pero bueno, yo te la formulo y después vemos si se abre a otras posibilidades. La pregunta la hace Azul Bilbao, y es una interrogante acerca de un tema que no llegaste a desarrollar, que se vincula con la prescripción de los delitos tentados, cómo funciona en estos casos y cómo se calcularía el plazo, cómo jugaría el plazo de prescripción en la tentativa. Si no interpreté mal la pregunta de Azul. Sí, bueno, dos cuestiones. Primero, ¿desde cuándo empieza a contarse el plazo? Ordinariamente va a ser desde la frustración, ¿no es cierto? Desde el momento en que se frustró el hecho, que es el momento en que dejó de cometerse. De ahí comienza el plazo. Ahora, en cuanto al plazo máximo, la verdad que esto presenta dificultades, porque en realidad presenta dificultades el artículo 44 del Código Penal, que tiene una fórmula muy confusa para definir la pena máxima de la tentativa. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Creo que, al menos casi por una convención, ¿no es cierto?, en La Plata y en la provincia de Buenos Aires, hay acuerdo en la llamada tesis de Gonzalo Roura. Cuando el artículo 44 dice que la pena del delito consumado tiene que reducirse de 1/3 a la mitad, se está queriendo decir que el mínimo se le recorta 1/3, que el máximo se le recorta 1/3 y el mínimo se disminuye a la mitad. De modo tal que para calcular la prescripción en delitos temporales tenemos que imaginar cuál es la pena máxima y a esa pena máxima sacarle 1/3 y ese será el plazo de prescripción. Me parece, no sé si la colega apunta a eso, pero en definitiva esto está atado a la teoría que manejemos en materia de probabilidad de la tentativa, ¿verdad? Sí, tengo la impresión de que apuntaba a eso. Omar, hay otra pregunta muy interesante de Marcelo Reyes en el chat. Voy a tratar de leer lentamente, aunque me cueste. Dice, en su opinión, ¿hay tentativa en los delitos de omisión?
Por ejemplo, el clásico caso de la madre que no alimenta a su hijo y no se produce el resultado muerte. ¿Comete tentativa de homicidio calificado por el vínculo, abandono de persona o es atípica esa conducta? Bueno, de contrabando hay unas cuantas preguntas más metidas, ¿no? Sí. Por un Abrió a momento, otra charla ya. por un momento voy a decir la constitucionalidad de la omisión impropia para contestar, pero es una hipótesis nomás. Pero la verdad, porque me parece que es el caso de la madre, ¿no es cierto? Que sea abandono de personas o que sea homicidio calificado, depende que admitamos la estructura típica de la omisión impropia o no. Pero en lo personal yo creo que no, yo creo que los textos del código, cuando han querido admitir la punibilidad por no haber evitado un resultado, lo han dicho expresamente. Yo creo que en la primera clase que se dio le pregunté al doctor Carral cómo explicaba, por ejemplo, la menor punibilidad de la tentativa, la menor punibilidad, no de la tentativa, la menor punibilidad del delito, que consistía en no evitar las torturas con respecto al autor por comisión. Ese es un índice en el que claramente el sistema jurídico argentino no equipara la comisión a la no evitación de un resultado respecto de quien reviste la condición de garante. Pero yendo a la pregunta, teóricamente es posible la tentativa en la omisión, ya sea propia o impropia, cuando el delito tiene una permanencia en el tiempo. Justamente el caso que menciona el colega tiene esa característica. Una mujer con el propósito de matar al niño, durante una semana decide no darle, no alimentarlo, y si esa conducta en el tercer día se interrumpe porque cae un asistente social con la policía y se llevan a ese niño, si admitimos un homicidio calificado a través de la figura de la omisión impropia, tendremos que admitir que en ese caso hay una tentativa de homicidio calificado. Ahora, la verdad es que es extremadamente difícil. Hay muchas cosas de las cuales he hablado que no he visto nunca en mi vida. Tentativa en una omisión, yo la verdad no la he visto nunca. Tenemos delito imposible, una vez en mi vida lo planteé y tuve éxito. Era un hecho menor, un tipo que se llevaba mercaderías del supermercado y las tiraba por la ventana y otro las recibía. Un día le tendieron una celada y todo el mundo estaba esperando. Cuando tiró la mercadería por la ventana, lo sorprendieron y yo planteé, me acuerdo que era jueza en aquella época de primera instancia, la doctora Rodríguez de González, y le planteé que era un delito imposible porque no tenía posibilidad alguna de llegar a consumación. Me dijo que sí, pero como era peligroso le aplicó igualmente. Así que son situaciones extrañas que a veces los penalistas nos complicamos, ¿no? Pero sí, teóricamente la omisión sería susceptible, me parece, de tentativa. Bien. Una consulta, si me permitís, Omar. Sí, En cómo esta no. idea justamente de buscar fundamento normativo a estas categorías dogmáticas, ¿hay algún fundamento a la distinción de tentativa acabada, inacabada y la distinción que se hace respecto del desistimiento en cada caso, con recaudos distintos en uno u otro? Me parece que volvemos a lo mismo. En la legislación extranjera se distingue. La verdad que en la nuestra no hay distinción y, a ver, en la mecánica de un desistimiento va a ser distinto. En la tentativa acabada, el desistimiento solamente puede manifestarse a través de un acto positivo. Si yo ya coloqué la bomba y la activé con un mecanismo de relojería para que explote dentro de 3 horas,
la única forma que tengo de desistir es ir al lugar del hecho y desarmar la bomba. En cambio, eso sería el caso de la tentativa acabada, que requiere un desistimiento activo. En cambio, en la tentativa inacabada, el desistimiento se puede manifestar con un simple interrumpir mi actividad. Yo estoy en mitad de camino del iter criminis, todavía no hice todo lo que tenía que hacer, me arrepiento, me voy a mi casa y ahí estoy en desistimiento sin mover un músculo. Esa me parece que sería la distinta concepción. Claro, pero fundamento normativo no vamos a encontrar, es un No, problema de diseño del código. Nuestro código solo exige frustración por causas ajenas a la voluntad. Si se frustra porque hice todo lo que debía o me faltó algo, no distinguen el código. No. Perfecto. Bueno, Omar, tengo la impresión de que ni en el chat ni por otro medio hay otras consultas. No sé si algún colega quiere que le habilitemos el audio para hacer algún tipo de intervención, dar alguna opinión. Este es el momento para ese fin. Y si no fuera el caso, yo voy a, de nuevo, agradecer enfáticamente al doctor Zafrain y podemos despedirlo, si no hay más preguntas, con un fuerte aplauso, si me ayudan en activar el audio. Bueno, gracias a ustedes, los veo ahora a todos. Muchas gracias.